Vamos a ver ahora, continuamos con la transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Y el tema particular que vamos a ver ahora se llama producto de convolución. Bueno, el producto de convolución es una operación que se define de la siguiente manera. Dice, dadas dos funciones f de t y g de t que cumplen que la integral de menos infinito más infinito del módulo de f de t diferencial t es convergente, y también la integral de menos infinito más infinito del módulo de g de t diferencial t es convergente, definimos como producto de convolución, como producto de convolución a f asterisco g, en realidad vamos a poner f de t asterisco g de t, a la integral de menos infinito a más infinito de f de tau por g de t menos tau por diferencial tau. Bueno, es una definición de una operación de esta manera. Esta definición tiene como consecuencia que la operación producto de convolución tiene ciertas propiedades. Vamos a ver. La propiedad 1 es la conmutativa. Conmutativa. Que dice que f convolución g da lo mismo que g convolución f. Vamos a demostrarlo. Es muy sencillo. La demostración sería f de t convolución g de t es integral de menos infinito a más infinito, según la definición, de f de tau por g de t menos tau diferencial tau. Ahora bien, si yo acá hago un cambio de variable u igual t menos tau, con lo cual diferencial u, atente que paso de tau a u, la variable es tau, no t. Entonces diferencial u es menos diferencial tau. Entonces la integral me queda, atente con los límites, porque cuando tau tiende a menos infinito, u tiende a más infinito, porque menos es más. Entonces esto es más infinito, y cuando tau tiende a infinito, u tiende a menos infinito. A ver, f de tau, acá dice tau es t menos u, o sea que es f de t menos u. G de t menos tau es g de u. Diferencial tau es menos diferencial u. Muy bien. Esto es igual a el menos lo saco y de vuelta a los límites, menos integral de menos infinito a más infinito de... voy a invertir el orden de esto, pongo primero g de u, después f de t menos u y después el diferencial u. ¿Y qué me quedó? Fíjense, comparen esto con lo que está acá arriba, más allá que acá la variable de integración se llama tau, acá la variable de integración se llama u, es lo mismo pero dado vuelta, o sea acá dice g convolución con f. Perdón, este signo menos está totalmente de más. Era el menos del diferencial que dije, lo saco y de vuelta a los límites. O sea que este menos no existe, no va. Entonces esto es igual a g de t convolución f de t. Bien, con lo cual quedó demostrada la conmutativa. Vamos a la segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. Bueno, la propiedad asociativa simplemente dice que una función f convolución g convolución h da lo mismo que f convolución g y al resultado convolución h. Típica propiedad asociativa, la primera operada con el resultado de la segunda y la tercera, da lo mismo que primera y segunda, su resultado, operados con la tercera. Bien, genial. Vamos entonces ahora a el siguiente tema, que es un teorema. Un teorema. Este teorema dice, se llama teorema de convergencia
del producto de convolución. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué tiene que haber un teorema de convergencia del producto de convolución? Bueno, es muy sencillo. El producto de convolución, está definido acá, se definió como una integral impropia. Si es una integral impropia, bueno, les pasa lo mismo a cualquier integral impropia, puede converger o no. Entonces hay un teorema de convergencia que me dice cuándo converge. Veamos qué dice. Integral entre menos y más infinito de módulo de g de t diferencial t es convergente. Primera hipótesis. Segunda, módulo de f de t menor a m. Con estas dos hipótesis, vamos a llamarlas h1 y h2, se puede garantizar, demostrar que f convolución g, es decir, la integral de menos infinito más infinito de f de tau g de t menos tau, diferencial tau, es una integral impropia convergente. Demostración. Vamos a demostrar esto. Partimos de f convolución g, o sea, integral de menos infinito más infinito de f de tau g de t menos tau diferencial tau. Voy a calcular el módulo de esto. Módulo de esto, módulo de esto. Módulo integral, como siempre, como de costumbre, me da igual que integral de los módulos. Integral de menos infinito más infinito de módulo de f de t, de tau, perdón. F de tau, acá puse t, esto es tau, corrijo. Módulo de f de tau por módulo de g de t menos tau por diferencial tau. Muy bien. Módulo de f de tau por hipótesis 2 es menor a m. O sea que esto es menor a m por h2. Entonces quiere decir que esto es menor que m, la puedo sacar afuera de la integral. Integral de menos infinito más infinito módulo de g de t menos tau. Diferencial tau. Ahora bien, esto está relacionado con la hipótesis 1. La hipótesis 1 dice que la integral del módulo de g entre menos y más infinito es convergente. Acá tengo la integral del módulo de g, pero desplazada. Es lo mismo. Si la integro de menos a más infinito, que la desplace, no me cambia absolutamente nada. El área encerrada es exactamente la misma entre menos y más infinito, por más que la desplace. O sea que esto es convergente por h1, por la hipótesis 1. Entonces quiere decir que si es convergente, quiere decir que esto está acotado, hay una área encerrada debajo de esta curva, es menor que una constante, esa constante por m es otra constante, y quiere decir que esta integral está acotada por una constante, su módulo, por lo tanto esta integral es convergente. O sea que f convolución g es convergente, que es lo que queríamos demostrar. Bien, vamos al teorema de ahora, el siguiente es el teorema de Borel. El teorema de Borel dice: si la integral de menos infinito a más infinito del módulo de f de t diferencial t es convergente y la integral de menos infinito a más infinito del módulo de g de t diferencial t también es convergente, entonces la transformada de Fourier de f asterisco g es f de omega multiplicado por g de omega. El teorema de Borel también a veces se lo llama teorema de convolución de las originales. Le ponemos este nombre porque enseguida va a venir un teorema que habla de convolución de las transformadas. Vamos a demostrarlo. Bien, veamos, ¿qué dice este teorema? Dice que vamos a partir de que f asterisco g, f asterisco g, f de convolución g, sabemos que es la integral de menos infinito a más infinito de f de tau por g de t menos tau diferencial tau, ¿no es cierto? Y queremos calcular la transformada de Fourier de esto. Vamos. Transformada de Fourier de f asterisco g es la integral de menos infinito a más infinito de lo que queremos transformar, toda esta cosa, por la e a la menos i, etc. ¿no? Vamos a escribir primero esto entonces. Es la integral de menos infinito a más infinito de f de tau, g de t menos tau, diferencial tau, cierro el cochete. ¿Esto qué es? Esto es esto.
Esto es nuestra función de t que queremos transformar por Fourier, ¿sí? Fíjense que tau es la variable de integración, esto es una función de t. Entonces falta multiplicar por e a la menos i omega t y por diferencial t. Genial. Ahora bien, acá tengo una integral de una integral. La interna en tau, la externa en t. Bueno, otra vez, me interesa invertir el orden. Para eso necesito que haya convergencia uniforme. Bueno, acá hay convergencia uniforme. Y eso me lo garantiza estas dos convergencias absolutas. No es muy obvio, pero lo usamos alguna vez. De hecho, hace poco en la propiedad de transformada de Fourier, usamos el hecho de que la existencia de una convergencia absoluta garantiza la convergencia uniforme de algo relacionado con eso. Estoy diciendo convergencia absoluta porque cuando hay una función que al sacarle el módulo e integrarla converge, quiere decir que eso se dice, cuando pasa eso se dice que hay convergencia absoluta, ¿no? Es la convergencia de los módulos. Bien, entonces, la hipótesis 1 y la hipótesis 2 juntas garantizan la convergencia uniforme. Entonces, yo puedo decir que la transformada de Fourier de f con convolución g, esto que está acá, es lo mismo que esto que he escrito todo, pero dando vuelta las integrales. Entonces pongo, como las dos son menos más infinito, en un límite no tengo problema. La de tau va a quedar afuera. La de tau va a quedar afuera, entonces f de tau queda afuera porque es lo único que no tiene t. Y ahora queda de menos infinito más infinito. Ahora viene la de t. La voy a poner entre un corchete. De g de t menos tau. La exponencial e a la menos i omega t. Cierro corchete. No, perdón, faltó el diferencial t. Bueno, lo pongo acá chiquito. Y el diferencial tau queda afuera. Fíjense, vamos a ver si está todo. F de tau, acá está. G de t menos tau, acá está. La exponencial, acá está. En t quedó adentro el lateral que tiene todo lo que tiene t. T. Cierro corchete. Y afuera quedó lo que no tiene t, pero tiene tau. Fíjense que además también hay una omega dando vuelta. Cuando calculo esta integral, desaparece la t y me queda dependiendo de tau y de omega. Cuando calculo esta segunda integral, desaparece tau y me queda todo dependiendo de omega. Lo cual está bien porque es una transformada de Fourier lo que da esto. La transformada de Fourier de esto tiene que depender de omega. Genial. Ahora, miremos qué es esto. Esto que está acá es la integral de menos o más infinito de una función de t por e a la menos omega t diferencial t. Esto es la transformada de Fourier de esto. Esto es la transformada de Fourier de g de t menos tau. Y esto de la transformada de Fourier de g de t menos tau es como la transformada de Fourier de g de t menos a, que la vimos una propiedad que era la propiedad del desplazamiento original. Esto es la g desplazada. Entonces esto era e a la menos i omega tau, en ese caso cuando era t menos a era menos i omega a, por la transformada de Fourier de g, que la vamos a llamar g de omega. Bien, entonces escribamos esto. Esto termina dando, a ver si lo podemos hacer en este mismo renglón. Sí, vámonos en este mismo renglón. Esto es la integral de menos infinito a más infinito de f de tau por e a la menos i omega tau por g de omega por diferencial tau. Bien, esto es igual, vamos a pasar el de abajo, la transformada de f asterisco g es... dejemos anotado que nos va a servir, pero vamos a escribir todavía una cosa acá. Simplemente voy a sacar g de omega afuera. G de omega, integral menos infinito más infinito, f de tau e a la menos i omega tau, diferencial tau. Bien, ahora sí, ¿qué es esto? Esto es la definición de la transformada de Fourier de f. Más allá de que diga tau, tau, diferencial tau, normalmente la escribimos con t, pero es lo mismo. Esto es f de omega. Por lo tanto, ahora sí, conclusión final, esto me dio f de omega por g de omega. Y esto es lo que queríamos demostrar. Que la transformada del producto de convolución da f de omega por g de omega. Con lo cual, hemos terminado de demostrar este teoremita del señor Borel, Monsieur Borel. Bien, vamos entonces ahora al siguiente teorema, que es el teorema
de convolución de las transformadas. Recuerden que el anterior lo llamamos teorema de convolución de las originales. Dijimos que tenía como segundo nombre, y este es convolución de las transformadas. Bien, dice, hipótesis, integral de menos infinito a más infinito, módulo de f de t, diferencial t, es convergente. Segunda hipótesis, integral de menos infinito a más infinito, de módulo de g de t, diferencial t, también es convergente. O sea, las mismas hipótesis que antes. Tesis, transformada de Fourier de f por g, este es un producto algebraico, no de convolución, es igual a 1 sobre 2pi por f de omega convolución g de omega. O sea, acá aparece la convolución en el lado de las transformadas. Muy bien, vamos a demostrarlo. Demostración. Veamos. Planteamos f de omega convolución g de omega. Bueno, esto es la integral, por definición de convolución, de menos a más infinito, de f de tau por g de omega menos tau, diferencial tau. Es un poquito raro porque acá hacemos convolución en omega y no en t, pero es lo mismo. Imagínense que acá dijera tau t menos tau, en vez de tau dice omega, lo mismo, cambia el nombre de la variable. Bueno, esto es igual a la integral de menos infinito a más infinito, de f de tau, hasta ahí nada. Y ahora vamos a escribir g de omega menos tau es g, la transformada de g, pero aplicada en omega menos tau en vez de aplicada en omega. O sea, es la integral de menos infinito más infinito de g de t por e a la menos i. Y aquí viene, en vez de aplicarla en omega, la aplico en omega menos tau. Omega menos tau, todo por t, diferencial t. ¿Está bien? Vamos a ponerle a esto un paréntesis. Y esto es diferencial tau. O sea, lo único que hice fue reemplazar g de omega menos tau por lo que vale la transformada de g aplicada en omega menos tau en vez de aplicarla en omega. Bien. Vamos ahora a escribir un próximo paso. Simplemente distribuyendo esta exponencial en 2, dividiendo la exponencial en 2. Integral menos infinito más infinito f de tau por integral de menos infinito más infinito g de t, hasta acá vengo copiando, e a la menos i omega t, e a la menos i omega t, e a la i positivo, porque menos con menos es más, y tau t, o sea, vamos a poner t tau. Cierro, no cierro nada, diferencial t, y ahora sí cierro paréntesis, diferencial tau. Muy bien, bueno. Ahora, otra vez, la H1, vamos a llamar H1 y H2 a las hipótesis. Igual que hicimos en el teorema anterior, H1 y H2 son convergencias absolutas de f, me garantizan que hay convergencia uniforme, entonces puedo dar vuelta las dos integrales, interna t, externa tau. Ahora voy a escribir al revés, interna tau, externa t. Entonces f de omega por g, convolución g de omega es, vamos a escribir las integrales al revés. Permítanme dejar un espacio acá porque voy a poner algo. Integral de menos infinito más infinito, voy a poner afuera la de t, entonces dejo g de t afuera, que depende solo de t. Todo lo demás ya está dentro de nada, dentro de nada. Acá también voy a dejar un espacio. Integral de menos infinito más infinito. Ahora viene la integral de tau. Entonces, todo lo que depende de tau es f de tau primero. La exponencial, esta que tiene tau, e a la i t tau, diferencial tau. Cierro paréntesis. Me había quedado algo que no depende de tau, e a la menos i omega t, pero ya lo dejé a propósito, lo quiero poner después del paréntesis, no antes. Está fuera de la integral, pero lo pongo después. E a la menos i omega t, diferencial t. Genial. Dejé algunos espacios, y yo se los anticipé, eran a propósito. Porque ahora quiero multiplicar por 2pi y dividir por 2pi. A propósito. ¿Por qué? Porque, ¿qué es esto que quedó acá dentro del paréntesis con ese 2pi dividiendo que puse? Si ustedes recuerdan, imagínense que en vez de tau dijera w, f, omega. F de omega a la i
la i omega t diferencial omega por 1 sobre 2pi. Esto es la antitransformada de Fourier. Más allá de que la variable de integración se llame omega o tau, da lo mismo, es la antitransformada de Fourier. O sea que esto es f de t. En rigor es f asterisco, pero vamos a poner f de t, porque sería lo mismo. Si fuera continua sería lo mismo, si no sería f asterisco. Pero después en realidad hacemos una aclaración sobre esto. Bien, entonces esto quiere decir que f de omega convolución, me olvidó el símbolo, g de omega me está dando 2pi por la integral de menos infinito a más infinito de f de t por g de t, las pongo en ese orden alfabético, por la exponencial e a la menos i omega t por diferencial t. ¿Y esto qué es? Esto es una función de t por esto integrado. Esto es la transformada de Fourier de f de t g de t. O sea que esto es 2pi por la transformada de Fourier de f por g. Con lo cual quedó demostrado. Porque acá me decían que la transformada de f por g es 1 sobre 2pi por la convolución. Bueno, el 2pi lo paso dividiendo y me queda exactamente lo que decía la propiedad. Un comentario sobre esto de que puse f y no f asterisco. En realidad, si yo hubiera puesto f asterisco, acá tendría f asterisco y diría que la transformada de f asterisco por g da esto. Pero en realidad la transformada de f asterisco y la transformada de f son la misma cosa. Dan iguales. Porque la única diferencia entre f y f asterisco es el valor que toman las discontinuidades. Y la transformada de Fourier es la misma. O sea que en realidad si yo hubiera puesto un f asterisco, acá habría llegado a f asterisco y poner un siguiente paso igual a 2pi la transformada de f por g sin el asterisco, ¿no? Por eso me tomé la licencia de no ponerlo directamente. Bien, vamos ahora al siguiente tema, que es identidad de Parseval. Que si ustedes tienen un poquito de memoria, este título es repetido de un título idéntico que vimos en serie de Fourier. Bueno, recuerden que entre serie de Fourier y transformada de Fourier hay una relación. Una es la otra hecha, una es discreta, la otra es continua, pero hay una esencia común. Bueno, la identidad de Parseval dice que la integral de menos infinito a más infinito del módulo de f de t cuadrado diferencial t da 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a más infinito del módulo de f de omega cuadrado diferencial omega. Bueno, veamos, vamos a demostrarlo esto. Demostración. A ver, hagamos la transformada de Fourier de f por f. No tiene nada que ver con lo que está arriba, pero me sirve para la demostración. En principio esto es, por definición, integral de menos infinito más infinito de f de t cuadrado, f por e a la menos i omega t diferencial t. ¿Está bien? Genial. Esto es, por otro lado, esto vamos a ponerle 1. Por otro lado, la transformada de Fourier de f por f, según el teorema de convolución de las transformadas que acabamos de ver, es 1 sobre 2pi por f de omega convolución f de omega. Esto según el teorema anterior. ¿Lo recordamos acá? Hasta el teorema, si en vez de f por g pongo f por f, es 1 sobre 2pi f de omega convolución f de omega. Bien, genial. Esto lo llamamos 2. Obviamente, como ambas cosas son lo mismo, la transformada de f por f son iguales. Entonces, 1 igual a 2. Por lo tanto, igual los segundos miembros. Entonces me queda que la integral de menos infinito más infinito de módulo de ft cuadrado e a la menos i omega t diferencial t tiene que ser igual a 1 sobre 2pi por... perdón, vamos a hacer... antes de llamar a estos dos, ¿sí? Vamos a hacer un paso adicional. Esto es lo mismo que... Vamos a calcular el producto de convolución. Así ya lo reemplazamos calculado. Esto sería 1 sobre 2pi, integral de menos infinito más infinito de f de tau por f de omega menos tau por diferencial tau. A esto lo llamamos 2. Ya desarrollado el producto de convolución, así no lo tenemos que hacer acá. Y ahora lo reemplazamos. Integral de menos infinito a más infinito, f de tau por f de omega, perdón, no te es omega menos tau
diferencial tau. Bien, genial. Ahora, esto vale para cualquier omega. Entonces, si omega fuera 0, por ejemplo, si omega fuera 0, seguiría valiendo. Tendríamos que integral de menos infinito más infinito f de t cuadrado. El a 0 es 1, no pongo nada. Diferencial t es 1 sobre 2pi integral de menos infinito más infinito f de tau. Esto es f de menos tau diferencial tau. Genial. Vamos a estudiar un poquito quién es f de menos tau. F de menos tau, por definición, es la integral de menos infinito a más infinito de f de t. O sea, f de menos tau es como f de omega, pero cuando omega vale menos tau. Entonces es esto por e a la menos i. Acá vendría omega. Bueno, pongo menos tau. T diferencial t. Esto es menos por menos es más. Integral entre menos infinito y más infinito. F de t e a la, dije, i tau t diferencial t. Esto es exactamente lo mismo que si acá hubiera un menos y conjugo. O sea, si hubiera un menos, esto es f de tau. ¿Está bien? Si acá dijera menos. Pero esto es lo mismo que si estuviera el menos y conjugado. O sea que en realidad esto es f de tau conjugado. Porque para que sea f de tau tendría que estar el menos. Y si lo hago conjugado, vuelve a estar el más. ¿Está bien? Genial. Entonces ahora puedo reemplazar esto acá. Esto vamos a llamarlo 3. 1, 2, 3. En 3 me queda que la integral de menos infinito a más infinito. Y esto que dice f de t cuadrado, puedo poner módulo de f de t cuadrado, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. F de t cuadrado da lo mismo que módulo de f de t cuadrado. Diferencial t es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a más infinito de pero vamos a hacer un pasito más, ya que estamos antes de reemplazar, hagamos un paso más. Ya sabemos que f de menos tau es f de tau conjugado. Entonces, analicemos cuánto da f de tau por f de menos tau, que es el producto que tenemos acá adentro. Bueno, esto da f de tau, y f de menos tau es lo mismo que f de tau conjugado. O sea, por f de tau conjugado. O sea que esto termina dando el módulo de f de tau cuadrado, pues un número por su conjugado. Entonces, ahora sí, voy a reemplazar en 3. Entonces me queda este producto lo reemplazo por esto al módulo al cuadrado. Y como me gusta, en vez de usar la variable tau, me gusta usar la variable omega, voy a cambiar la variable integración, total, puedo poner la que quiera. Módulo de f de omega cuadrado, diferencial omega. Y esto es lo que queríamos demostrar. Si se fijan, esto es exactamente la identidad de Parseval. Acá me quedó superpuesto. Y se acabó este tema.